bendiga. Buenas tardes. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Alegres de estar en la casa del Señor? Sí. Es una alegría, hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. No los conozco a muchos. Conozco a Panito. No se lo quería decir, pero ya que todo es Panito, es Panito. Ya saben la historia, ¿verdad? Es bread, es pan, entonces Panito con cariño. Entonces Panito en Guatemala y en todos lados, nuestro misionero. Y doy gracias, hermanos, de estar con ustedes. Gracias, pastor, por el privilegio de poder usar el púlpito y compartir la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos? ¿Les parece? Oramos y dedicamos este tiempo al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda palabra de verdad y que tú nos uses con libertad. Y también que podamos ser receptivos a tu palabra para que la podamos poner en práctica, Señor, para que cada día ayudemos a la construcción de tu reino. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Pues, hermanos, es un gusto de estar con ustedes, más en la obra hispana, ¿verdad? Nos sentimos, como digo, hermano, el idioma del cielo. Pobrecito Jesse, ¿verdad? Lo sentimos por ellos. Ellos no saben que es el español, el idioma del cielo, y el café, la bebida, ¿verdad? Entonces, espero que sean cafeteros también. Oh, sí. Muy bien. Pues, hermanos, realmente contento de compartir con el pastor Jesse también. Nos invitó, tenemos una relación ya de muchos años. Y mandan un equipo misionero, y así es como nos hemos ido conociendo. Y eso es lo que me ha traído también este viaje para acá, para poder compartir un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo Dios nos bendice. Pero quiero empezar, hermanos, con mi nombre, por ahí lo pueden leer. Por ahí está. Carlos. Sí, se ve, pero pasa que en la pantalla no se mira. Pero mi nombre es Carlos Díaz, soy el director de un ministerio bautista, que, hermanos, nuestro principal objetivo es discipular. Ustedes conocen la ordenanza del Señor, ¿verdad? La última que Él da, Él dice, por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No pregunta si quiere, si le gusta, si tiene tiempo, si está lloviendo, si está en otro país, sino Él dice, vaya. Y no solo dice vaya, dice enséñele todas estas cosas y nos da todas las instrucciones, pero hay un mensaje muy especial. Dice, pero yo voy a estar con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Y lo dice, hermanos, porque es difícil. Es difícil, no es fácil. Hermanos, hacer iglesia, invitar, traer, compartir, es de las cosas más difíciles que hay. El mundo atrae, pero lo que nosotros ofrecemos, hermanos, es cosa difícil. Y no solo traerlos, vivirlo es complicado. Pero el Señor nos ayuda y por eso es que yo voy a estar con ustedes hasta lo último. Y, hermanos, parte de nuestro objetivo realmente de nosotros es discipular, pero tratamos no solo de discipular a la iglesia, sino nuestro enfoque es a comunidades enteras. Entonces tenemos una comunidad muy grande. Trabajamos con niños en escuelas públicas en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Tenemos hasta ahorita, hermanos, 70,000 niños que semana a semana reciben instrucción bíblica. 70,000 niños que el Señor nos ha regalado y les damos instrucción. Nosotros mismos hacemos el material porque tenemos que ahorrar mucho, no podemos mandarlo a una imprenta, nosotros lo producimos y es una fiesta para nosotros porque tenemos que hacer más de 2,5 millones de copias. Se puede imaginar, nuestras máquinas todos los días por 2 meses imprimen casi 10 horas diarias, 8 horas diarias. Las máquinas, 24 horas a veces porque no terminamos a tiempo. Entonces ponemos doble turno. Pero la idea, hermanos, es que podemos compartir el discipulado con los niños. En el último viaje vine de Nicaragua y se nos abren las puertas, hermanos. Nicaragua es un país comunista, ustedes saben, es difícil, no es tan fácil, pero se nos abre la puerta y nos regalan 98,000 niños. 243 escuelas más. Ahora, hermanos, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Abre puertas? Sí. Pero necesita siempre que nosotros estemos disponibles para trabajar, no importa dónde. Hoy en la mañana estuvimos hablando en la iglesia sobre misiones. Ustedes conocen a los bautistas. Nos caracterizamos ¿por qué? Porque somos misioneros. Enviamos gente, nos gusta enviar gente. Pero, hermanos, necesitamos ese trabajo de cooperación y es lo que hacemos.
También en el ministerio, hermanos, damos capacitación, entrenamiento a los pastores. Nuestros pastores necesitan. Ustedes conocen nuestros países en Latinoamérica. No tienen todos los beneficios, no tienen todas las cosas como aquí, ¿verdad? Aquí quieren un libro por todos lados, se lo mandan a dejar a uno. En las montañas es muy complicado. No hay ni libros. Entonces nosotros mandamos y estamos trabajando también en eso. Tenemos presencia en México, al sur, en Belice, en Honduras, Nicaragua y Panamá. Y ahí estamos trabajando, tenemos presencia. Y hermanos, tenemos algo que compartir con ustedes en esta mañana. Es que solos no podemos hacer el trabajo. Por ejemplo, aquí estamos pensando en la obra hispana y el pastor puede solo. ¿No? ¿Y saben algo? No es su responsabilidad hacerlo solo. La responsabilidad es de quiénes? De todos nosotros. De todos nosotros. Y fíjense que hay algo interesante. Volteen a ver cómo estamos. Fíjense que la gran oportunidad que Dios nos está regalando es que podamos llenar este lugar. Miren cómo Dios es de bueno. Tienen un año, ¿verdad, pastor? Más o menos el 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, ¿verdad? O sea que la abrieron en buen día. Y hermanos, no solo la abrieron en un buen día, la abrieron en un lugar especial con un nombre especial. ¿Cómo se llama la iglesia? Oasis de esperanza. Oasis de esperanza. Y hermanos, todos los lugares que ustedes miran vacíos es de personas que necesitan esperanza. Y necesitan un lugar fresco para poder llegar y sentir lo que a veces nosotros sentimos. Un poco de paz, un poco de tranquilidad. Pero hermanos, tenemos una gran oportunidad nosotros. Y el tema de hoy, hermanos, de la predicación, aparte de contarles qué hacemos, trabajamos con niños, tenemos un comedor de niños, tenemos un comedor de ancianos, trabajamos con niños desnutridos, tenemos una imprenta donde hacemos todos los materiales, trabajamos en construcción, que es lo que hace Jesse cuando llega. Tenemos una demanda de iglesia, necesitamos construir hasta el día de hoy 29 iglesias. De gente que está trabajando en las montañas, no tiene los recursos, pero nosotros les ayudamos, hermano. Y es con poquito. Es un techo, parales, y eso es iglesia. Nunca les podemos hacer la iglesia como esto. No, porque la iglesia es responsable, hermanos. La iglesia tiene que ser responsable de construir, pero somos responsables de ayudar. Entonces nos unimos con Jesse, hay un grupo de la asociación y todos van a Guatemala. Y la idea, hermanos, es cómo ayudamos para que esto crezca. Y el tema, hermanos, tiene que ver con algo de segundas oportunidades. ¿A quién le gustan las segundas oportunidades? A todos nos encanta. A mí me gusta más de dos. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque lo necesitamos. Necesitamos las segundas oportunidades. Y si se han dado cuenta, los Estados Unidos es un país de segundas oportunidades, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánta de nuestra gente está emigrando, viniéndose en caravanas, quiere pasar porque tienen la idea de que hay una esperanza y una segunda oportunidad? Y si la sabemos aprovechar, hermanos, si hay una segunda oportunidad. Entonces el tema tiene que ver, hermanos, con las segundas oportunidades, como oportunidad, pero a veces la oportunidad tiene que ir asociada, hermanos, también que a veces hay momentos difíciles. Las segundas oportunidades se dan porque venimos de un fracaso, venimos de un problema, venimos de una situación difícil, y a veces el Señor permite todas esas situaciones para que usted y yo lleguemos a los pies del Señor. Entonces, a veces son necesarias todo esto que pasa. En la crisis, hermanos, o los problemas son parte de la vida. ¿Quién no tiene problemas, hermano? Todos tenemos problemas. Para unos podrán ser muy grandes nuestros problemas y para otros, y eso nos pasa en toda la vida, se han dado cuenta. A veces los problemas de otros nosotros decimos, qué fácil, no me está llorando por nada. Pero nosotros cuando somos empáticos, hermano, quiere decir ponernos en los zapatos del otro. Ahí están problemas serios. Pero hermanos, cuando nosotros miramos eso, los problemas son parte de la vida. Son parte de la vida y nos ayudan a perfeccionarnos. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos en problemas nos acercamos más al Señor, ¿sí, hermano? Nos encanta. ¿Sí? Cuando el Señor
nos aprieta un poquito, nos quedamos sin trabajo, estamos enfermos, hasta oramos, hermano. ¡Ay, sí! No nos vamos a dormir si no está el Salmo 23 a la par. A veces necesitamos un poco de presión para poder reaccionar. Pero hermanos, en las crisis, también los cristianos, aún siendo hijos, también sufrimos. También sufrimos. Ya como hijos, a veces el Señor permite ciertas situaciones para que nosotros reaccionemos. ¿Se han dado cuenta ustedes aquí? Aquí es mucho más difícil vivir que en nuestros países, ¿sí o no? En nuestros países nadie se muere de hambre, ¿no? Lo da la abuelita, lo presta la tía, le pasa, si no tiene luz, le pasa con un cable, si no hay agua, le tira la manguera, si no consiguió el maíz, al que se haga y todos viven. Pero aquí es bien difícil. Aquí dicen todos pagan sus biles, dicen no. Pero hermanos, a veces hay situaciones que Dios permite para darnos una segunda oportunidad. Quiero hablar un poquito del fracaso, hermanos, porque a veces necesitamos fracasar para darnos cuenta que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo, hermanos, no somos nada, y necesitamos ver que el fracaso es el resultado adverso de una cosa que se esperaba que sucediera bien, pero no sucedió tan bien. ¿A cuántos les ha pasado que planean algo, lo piensan, y cuando ya estamos, no salió como uno quería? Miren ustedes, yo no sé cuánto, si ustedes han investigado, saben, pero cuántos fracasos matrimoniales hay ahora en día. Y saben, antes había mucho divorcio, pero no era entre los cristianos. Ahora es más alto el índice de los cristianos que el de otros. O sea, tenemos, hermanos, muchos riesgos al fracaso. Y no solo fracasamos en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en lo sentimental. Hay muchas áreas donde el cristiano está fracasando. Pero es un suceso, hermanos, que es inesperado a la vida. Y si se han dado cuenta, a todos nosotros nos gusta tener el control. ¿O no les gusta tener el control, hermanos? Nos encanta tener el control. Pero el problema, hermanos, es que el que debe tener el control es aquel que murió en esa cruz. Él sí tiene que tener el control de nuestra vida. Pero hermanos, es todo un reto. Hay unas verdades que quiero contarles y lo vamos a ver. Dice, a todos nos gusta más estar en el éxito que en el fracaso. ¿Se han dado cuenta? Nos encanta. Mientras que nos vaya bien, estamos contentos. Pero nomás nos empieza a ir mal, cuestionamos al Señor. Y cuando nos va bien, nos olvidamos del Señor. Pero es parte del ser humano, hermanos. Es parte del reto que tenemos. Otro gran problema que tenemos, hermanos, es que no nos enseñan a enfrentar el fracaso. No nos enseñan. No nos enseñan a cómo enfrentar el fracaso. Ninguno de nosotros en la escuela recibió eso, ¿verdad? Si le pasa algo, reacciona nadie. ¿Sí? Tenemos que ir aprendiendo. A veces a puro golpe tenemos que aprender lo que nos pasa en la vida. No hay clases en el colegio o en la escuela sobre cómo fracasar. No, nadie nos enseña, porque nos enseñan siempre a estar del lado del éxito. ¿Se han dado cuenta? Vayan a la escuela y ¿qué le dicen? Saque buenas notas. Mantenga el 100, el 10, el A. Eso nos gusta. Eso nos gusta. Nos encanta premiar si somos buenos. ¿Se han dado cuenta con nuestros hijos? Les ofrecemos premios. Si ganas el año, te compro. Le vendemos el éxito, siempre. Pero nunca les enseñamos a que si pasa algo en nuestra vida, si fracasamos, hay una forma de salir de ahí. Y el fracaso es algo, hermanos, que no nos gusta escuchar. Miren todas las historias, más ahora en YouTube y todo lo que lean y oigan. Solo hay historias de éxito, ¿sí o no? ¿Sí? Haga dinero, fácil. Haga no sé qué, fácil. Haga tamales, fácil. Todo es fácil. Pero hermanos, la vida no es fácil. Miren, todos tienen la idea de los países, ¿verdad? Nuestros. Pues ya está fácil irse a ganar los dólares. Que vengan a probar un poquito, a ver si está tan fácil. Hay una gran oportunidad, pero hay un gran sacrificio.
No puede haber gloria, hermanos, sin un trabajo previo. Tenemos que estar pensando en eso. Y quiero que abran su Biblia, hermanos, y ahí vamos a estar trabajando el día de hoy en un pasaje bíblico muy conocido. Es donde Jesús anda sobre el mar, camina sobre el mar. Mateo 14, del 22 al 32. Es una historia interesante, es una historia que causa risa, pero que tiene muchas cosas que dejarnos. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 32. A ver, un valiente que nos quiera leer. Pastor, ¿nos quiere leer la historia del 22 al 33, por favor? Ok. Hermanos, Panito, no sé, el que quiera. Ya lo tengo aquí. Bueno, te toca, Panito. 22 a 32. Sí, 33. 33, ok. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar solas. A la noche estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús o a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca le orando diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Miren, hermanos, esta es una historia muy interesante. Todo el contexto del capítulo es que versículos antes había muerto Juan el Bautista. Había muerto Juan el Bautista porque Herodes lo decapitó. Ya había cansado a Herodes que lo estuvieran criticando y diciendo de su pecado, que al final lo matan. Entonces ahí viene el contexto: el Señor agarra una barca, se va del otro lado, empieza a predicar y pasa esto. Sacó a todos, los manda de regreso, pero manda y adelanta a sus discípulos. Y ahí va todo el contexto de lo que está hablando aquí. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren, hermanos, es interesante qué es lo que hace el Señor. Cuando nosotros leamos un texto, hermanos, a veces tenemos que leerlo 2, 3, 4 veces, porque cada vez le vamos sacando detallitos, pero que son muy interesantes. Miren, hermanos, ¿el Señor cuidaba a sus discípulos, sí o no? Sí. ¿Les enseñaba? Sí. Pero aquí les enseña una gran lección. Dice que los deja ir, él dice: vaya, adelante, cuídense, yo voy a estar tranquilo aquí con todos ustedes. Vaya. Pero en el centro de la historia tenemos a Pedro. Todos conocemos de Pedro, ¿verdad? Hemos escuchado él. Era un carácter noble, era enojado, tenía carácter, le gustaba pelear, responder. Sí, él era un hombre tosco, era un hombre grosero, era duro. Y ese Pedro
se metía en cada problema usted. Por eso estamos hablando de oportunidad. Pedro se metió en cada problema. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nuestro carácter, si no está sujeto a la voluntad de Cristo, nos mete en problemas, aún siendo nosotros cristianos. Pues este Pedro, en todo el desarrollo, se mete en un gran problema él solito. Pero hay oportunidades, hermano. Y dice que el Señor, y miren cómo Dios agarra toda una historia para mostrar que hay segundas oportunidades, no solo para Pedro, sino para todos. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Miren, hermanos, tenemos que ir viendo cómo el Señor oraba. Si se dan cuenta, siempre el que hacía, orar. ¿Qué hacía? Orar. Va al monte, orar. En cambio, a nosotros, hermanos, nos cuesta orar. Nos cuesta. Fíjense que a veces es una cosa tan sencilla. Vamos a comer a algún lado y ya no oramos. Nos vamos a dormir y no oramos. Necesitamos, hermanos, ver los textos que nos están diciendo. Y miren el 24. Y ya la barca, donde iban los discípulos, estaba en medio del mar. Y empieza algo. Azotada por las olas, porque el viento que dice era contrario. Empezaron los problemas. Eso de ser hijo, eso de ser discípulo, eso no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Pero lo que sí nos garantiza es que hay alguien que está controlando la tormenta. Miren, hermanos, es interesante. En toda la historia que estamos leyendo, dice que Jesús nos lleva por caminos que a veces son extraños. A veces hay caminos, hermanos, que son extraños. ¿Cómo venimos hasta aquí? Todos tenemos una historia diferente. Todos. Son caminos extraños. ¿De dónde es usted, hermano? Salvador. Del Salvador. Vecinos nuestros, hermanos salvadoreños. Imagínense desde dónde lo trajo para que sirviera en esta iglesia. Y puede ser que lo trajo a la buena, todo el mundo lo trae a la mala, pero el Señor lo va a traer al lugar que Él quiera que le sirva. Pero damos gloria al Señor porque es el pastor en este lugar. Pero hermanos, el Señor a veces nos lleva por caminos extraños. Imagínense la confianza de los discípulos que se meten a la barca. El Señor les dice, váyanse. Es como cuando el jefe lo manda a uno. ¿Cómo uno cuando el jefe lo mandó? Vamos, tranquilo. Si se tarda, el jefe me dijo. De igual manera, amigos, confiaditos, el Señor nos mandó. Pero a veces, hermanos, para llegar a algún lugar o mostrarnos una lección, el Señor tiene caminos que son extraños. Otro dato interesante, hermanos, es que el diablo no siempre está involucrado. El diablo no siempre está involucrado, hermanos. A veces nos metemos en líos por sí solos y le echamos la culpa al diablo. No es cierto, es nuestra culpa. En otras ocasiones, el Señor permite eso. Súbanse a la barca, vayan. ¿Está el diablo metido en algún lado? No. En ningún lado aparece. Pero sí está alguien controlando toda la escena. Dios permite situaciones difíciles para que prestemos mucho más atención. ¿Se recuerdan ustedes de los discípulos? ¿Ya eran creyentes o no eran creyentes? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Todavía no creían. Creyeron hasta que después del Señor Jesucristo fue arrebatado. Lo conocían, aprendieron, pero todavía llega aquí. No, hombre, toca, soy yo. Pedrito, ¿qué es lo que hace? Ah, no, Señor, mi vida doy por ti. Pedro, no es cierto. Señor, mi vida doy por... No es cierto. Señor, mi vida voy a dar. Mira, hoy se va a acabar esto. Me vas a negar, dice 3 veces y el gallo va a cantar. Y cantó el gallo. O sea, muy carácter, muy fuerte, muy conocido del Señor, pero no es cierto. El Señor lo preparó para una tarea más grande, pero tuvo que sufrir. Pero hermanos, Dios permite situaciones difíciles para que prestemos más atención.
Ahí iban en la barca, sí, conocían que su Señor tenía poder, pero nunca en la barca dice que se pusieron a orar. Ay, nunca dice. Lo que empezaron a gritar. Pero a veces hay situaciones, hermanos, que son difíciles para que prestemos más atención. Algo interesante de todo esto, hermanos, de esa escena es que el Señor siempre está ahí y a veces a nosotros se nos olvida. El Señor siempre está, pero a nosotros se nos olvida. Si se han dado cuenta, a veces hay problemas, que nada nos falta. Pero a veces, hermanos, nosotros pensamos rápido en alguna solución. Y a veces, lo primero que pensamos es cuánta plata tenemos. ¿Se han dado cuenta? Hombre, si tenemos, nos alcanza. Y la solución va enfocada a esto, o a veces va enfocada a los amigos. Y al último que recurrimos es al que tiene el control. Y a estos discípulos les pasa lo mismo. Los meten a la barca y se les olvida quién los mandó. Acababan de estar viendo, oyendo al Señor, y cuando van en medio camino, se les acabó. Empieza el temor. Hermanos, se nos olvida a veces también que Dios tiene ciertos atributos. Atributos son características especiales que Dios tiene, como que es todopoderoso, ¿sí o no? Tiene el control de todo, controla las tormentas. Pero al ser humano, hermanos, es muy fácil que se le olvide. Como decían las abuelitas, le entra por aquí y le sale por allá. ¿Por qué? Porque necesitamos estarlo aprendiendo constantemente. Hermanos, algo interesante es Dios siempre tiene el control. Aprendámoslo. Aunque no nos guste, pero Dios siempre tiene el control. Aún en su desobediencia, Dios tiene el control. Porque somos muy pícaros, somos muy astutos. Cuando estamos lejos del Señor, creemos que no nos mira, ¿verdad? Estas sombras. Pero no, el Señor sigue teniendo el control. Pero sobre todas las cosas, de cualquier lección en nuestra vida, en cualquier barca que nos subamos, Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo para nuestra vida. Aprendamos. Hay algo que debemos de entender del fracaso, es que en medio del problema, Cristo está. El fracaso es interesante, hermanos. Para el cristiano es una oportunidad. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Mi hombre, yo hago lo que quiero, me voy donde quiero. Y hermanos, eso es una actitud, si se han dado cuenta, de muchos jóvenes ahora en día. Todos se quieren ir de la casa, todos se quieren mandar, todos quieren tomar sus propias decisiones. Es delicado, hermanos. Es peligroso. Pero en medio de cualquier problema, hermanos, Cristo está. No nos debemos de olvidar de eso. Otra verdad, hermanos, que debemos de ver es que sin darnos cuenta, Cristo está ahí para ayudar. Fíjense, hermanos, que el Señor ya bien termina de estar orando y Él sabe que sus discípulos están en medio de una tormenta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Se asustaron. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes dónde estaba la mente de ellos? Acababan de hablar con su Señor, les acababa de enseñar, y lo primero que se les mete en la cabeza, ¿qué es un qué? Un fantasma. Hermanos, es difícil y es triste. Era su Señor, lo están viendo hacer milagros, le están viendo que actúa, que tiene el poder, que levanta muertos. Y lo primero que cuando lo miran es un fantasma. Actúa como cualquiera de nosotros, en lugar de reconocer quién estaba enfrente de ellos. Dice, pero enseguida Jesús les habló. Hermanos, en medio de la crisis, de cualquier situación, aunque nosotros vayamos para cualquier lado, el Señor nos va a hablar. Y va a estar ahí, hermanos, y va a empezar. Y el Señor lo hace, hermanos. A veces usa a los hermanos nos hablan. A veces el pastor, a veces hay algo que el Señor quiere hablarnos.
Hermanos, pongamos mucha atención. Pero dice, el Señor les habló enseguida, dice, tener ánimo. Imagínense lo que hace el Señor en medio de la crisis, rápido que es, ánimo. Ánimo. En medio de cualquier situación dice, ánimo, yo soy. O sea, Él da la autoridad de quién es. Y lo que dijiste que le dices, no tengan miedo. No tengan miedo. Fíjense, hermanos, que en las congregaciones, el pastor lo ha de saber, ¿cómo se siente uno a veces cuando están muy chiquitas las congregaciones, hermano? Esta cosa no en la cabeza. Y Señor, ¿y qué pensás hacer? Porque es tu obra al final. Pero hermanos, es un gran reto reconocer y ver lo que dice el Señor. No temas. No temas. Lo que sí nos dice es, anímense. Ahorita somos 5. ¿Qué vamos a hacer para hacer 10? ¿O para hacer 20? ¿O para hacer 50? Pero el Señor dice, no se desanimen. Yo estoy con ustedes. Miren, hermanos, es muy interesante. Es muy interesante. Yo he estado platicando con Jesse. Primero, si ustedes dan cuenta de que él tiene como que un afecto especial para los hispanos. Trata de estar hablando, yo que canta en. Eso es querer, hermanos. Y esa alianza que tienen entre pastores, la debemos de aprovechar. Porque, hermanos, juntos podemos hacer más. Miren, hermanos, ustedes pueden ser el gran soporte para esta iglesia. Ustedes pueden llegar a ser más grandes para esta iglesia. Estados Unidos, hermanos, es el mayor enviador de misioneros del mundo. Los bautistas somos los más fuertes enviando. Pero, hermanos, este país necesita ser reevangelizado nuevamente. Este país necesita ser reevangelizado nuevamente. ¿Y saben algo interesante? Yo tengo mi teoría, pastor. Yo creo que los hispanos somos los llamados a reevangelizar este país. Ellos ya cumplieron, tuvieron su tiempo, enviaron a miles de misioneros. Pero ahora, hermanos, todos nuestros países les están enviando gente. Pero nosotros, hermanos, tenemos que reevangelizar este país. Tenemos un compromiso, hermanos. Nosotros. Somos 5, somos 10, no importa. Hay un compromiso delante de aquel que nos llamó para poder hacer fuerte esta iglesia. Y somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos ciertas facilidades, ¿se han dado cuenta? ¿Cómo nos comunicamos con otros hispanos? Rápido, ¿no? Rapidito nos comunicamos, hacemos grupos, hacemos amistad, facilitamos que queremos comer, somos fiesteros, nos gusta la comida, juntamos gente, o no se les junta gente para las fiestas. ¿Se junta o no se junta? Hermanos, somos fáciles de hacer amistad. Necesitamos esa relación, ese cariño, ese amor que nos caracteriza. Porque, hermanos, allá afuera hay muchos que están en fracaso. Y son nuestros hermanos. Hay mucha gente que está en drogas, mucha gente que está en el licor, mucha gente, tanta gente, hermano, nuestra. Con nuestro hermano Ponce estamos platicando, ¿cuántos de nuestros hispanos no necesitan aprender a usar su dinero? Miren, se nos va la vida, o celular nuevo, era celular, tele más grande. Tenemos carro, uno más grande, y si quieren llantas más grande, pero se nos va la vida. Pero, hermanos, Dios tiene un propósito de vida. Siempre que entendamos que aún en medio de las situaciones difíciles, Él está para ayudarnos. Siempre está para extender su mano. Pero, hermanos, algo interesante de todo esto, vimos que en medio del problema está Cristo. Sin darnos cuenta, Cristo está ahí para ayudarnos. Él se acercó, tuvieron miedo, vieron un fantasma. Yo le digo, no temáis, soy yo. Ánimo, les dice. Pero hay algo interesante, dice, Cristo siempre los busca. Él dio el primer paso, hermanos. Los vio, sí, Él se acercó. Él extendió la mano también para que usted viniera a sus pies. Miren al hijo pródigo, un ratito le dio de lucidez para que regresara. Dios está constantemente buscándonos. Problemas que tiene el ser humano, hermanos, que debemos de ver, es que el ser humano, en medio de un problema, normalmente busca otro.
me gusta, tengo ciertas asesorías con un compañero que tiene su negocio y le ayudo en algunas cosas. Y ahorita está pasando por una situación difícil, estaba pasando por algo ahí. Y lo interesante es de que iba a hacer una estrategia en su negocio. Y le digo, no te movas, porque en medio de un problema no hay que buscarse otro. Pero normalmente el ser humano tiene un problema y se mete a otro. Tiene una deuda y se mete a otra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de que el ser humano en medio del problema casi siempre se mete a otro. Si no, miremos en la barca. El Señor ya llega, les dicen tranquilos, Él va a calmar las aguas, pero siempre hay un bandido. ¿Salió quién? Pedro, muy astuto, se quiso pasar de listo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en la historia, pero si este Pedrito hubiera caminado y no se hubiera hundido, ¿se pueden imaginar ustedes a este Pedro? Pedro, ¿cómo hubiera pasado? Pedro y los 12 y los 11, porque Pedro, su carácter no le ayudaba. Y él fue muy inteligente y se pasó de listo. Cuando lo vean el Señor venir, le tiene fe, o sea, él sabe. Pero su intención es de que ya estaba en el problema de toda una tormenta y este se mete en otro. Y lo mira y dice, esta es mi oportunidad. Voy a ser igual que el Señor. Señor, si en verdad eres, ¿por qué no haces que yo camine también? Se la jugó, hermanos. Ya tenían un problema. En lugar de darle gloria al Señor, veniste, sálvalo. No, este fue más listo. Digo, Señor, mira pues, hagamos un trato, yo también quiero caminar. ¿Qué le dice el Señor? Ven, caminar querés. Y hermanos, empezó a caminar. En ese momento yo era súper Pedro. Dice, Pedro era, ustedes no caminan miedosos. Sí, él se creía muy importante. Pero hubo un momento, hermanos, en que salió un humano, perdió su atención en el Señor. Y no solo ya estaba en un problema y se mete a otro, y en lugar de salir victorioso, sale humillado. Empieza a gritar, sálvame, sálvame. Porque teniendo ya la solución a su problema, muy astuto, se mete en otro problema. Él creyó que iba a caminar así de fácil. Entonces Dios le enseñó una gran lección. En medio, hermanos, de un problema, no hay que buscarse otro. Porque, hermanos, si perdemos al Señor nuestra mirada, nos podemos hundir. Y ahí, hermanos, es cuando empezamos a gritar, sálvame, sálvame. Pero el Señor es muy bueno, hermanos. Es tan amoroso que el Señor viene y ¿qué hace? Le extiende la mano. Y el Señor no se hundió, hermanos, ni se movió. El Señor lo agarra. Solo faltó que le diera vuelta. Ya espera. Sí, porque es complicado, hermano. El ser humano así es. Por eso es que el Señor dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y por eso es que no solo es de segundas oportunidades, hermanos, nosotros llevamos una lista de oportunidades todos los días. Todos los días, en lugar de hacer el bien, dice, ¿hacemos qué? Lo malo. ¿Sabemos? Sí, pero hacemos lo malo. Pero, hermanos, necesitamos entender que el hombre no debe buscar otro problema si ya tiene uno. El ser humano cree que puede salir solo de sus problemas. Pedro la pensó. Pedro no solo creyó que iba a salir del problema, sino que victorioso. ¿Se puede imaginar si este Pedro camina? Si miren el conflicto teológico de la Iglesia Católica. Pedro, sobre esta roca edificaré. ¿A quién agarraron como la piedra angular? ¿La Iglesia Católica? A Pedro. Pobre Pedro, no tiene nada que ver en ese libro. La piedra es ¿quién? Cristo. Pero, hermanos, así es la vida de complicado. Pero así es la vida también de oportunidades. El hombre no puede salir solo de sus problemas. Si pierde la mirada de Cristo, hermanos, más problemas podemos tener. Al ser humano le cuesta aprender de sus errores. Pedro no era el primer error que cometió.
Pero hermanos, era difícil. Era difícil tanto, igual o peor que nosotros. Pero hermanos, tenemos que entender que a veces nos cuesta aprender. Un dicho dice, ¿verdad?, que solo el ser humano es el animal que cae 2 veces en el mismo hoyo. No lo están diciendo, no. Volvemos a hacer. No te metas, lo volvemos a hacer. No pidas crédito, lo volvemos a meter. No seas fiador de nadie, volvemos a ser fiador de la gente. Hermanos, nos cuesta entender esa parte. Entonces viene y dice, el ser humano es muy propenso a repetir sus fracasos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Salimos de una situación, estamos, gracias al Señor, mejorando, pero volvemos a caer a lo mismo. Volvemos a caer. A veces, hermanos, lleva tiempo salir de una mala relación. Hay relaciones que son enfermizas, hermanos. Y lleva tiempo salir de ella. Y después nos buscamos una igual o peor. ¿Y quiénes somos los culpables? Nosotros. Tenemos una mala vida financiera porque todo nos lo gastamos. El Señor nos ayuda, nos da trabajo, salimos de todo. A los 6 meses estamos otra vez ¿qué? Igual. Hermanos, tenemos muchos retos porque en todas estas áreas de la vida Dios da segundas oportunidades. Y da segundas oportunidades, hermanos, porque las iglesias necesitan llenarse. La gente que está allá afuera necesita de esas segundas oportunidades. Y si ni siquiera hay que ir a buscar tan lejos, en nuestra propia familia hay quienes necesitan segundas oportunidades. Esta iglesia, hermano, la llenamos con pura familia. Ni siquiera tenemos que ir a buscar más, aquí se llena. Entre amigos y familia la llenamos. Porque si ustedes buscan, van a ver cuánta necesidad hay. Mi jefe es un ex misionero de la Mission Board por 45 años en Guatemala. Tiene 93 años. Y hermanos, trabaja, ¿saben cómo? Yendo a tocar puerta por puerta en los apartamentos en Texas. Y solo lo que pregunta es, miren, ¿no tienen alguna necesidad para orar? Ese es su trabajo. Miren, ¿no quieren que oremos por usted? ¿Qué familia no tiene un problema? Y empiezan, sí, ore por mi hijo, ore por él. Y no importa, son católicos, siempre hay una necesidad. Pero tenemos que aprovechar, hermanos, porque hay mucha gente que necesita escuchar que sea una segunda oportunidad. Hay mucha gente. Dice, el ser humano es muy débil para hacerlo solo. Hermanos, estos pobres discípulos se van en la barca, ¿pudieron hacer algo solos? No podían. Y a veces el Señor mueve un poquito, hermanos. El Señor sopló. Ya está en una tormenta que no sabían ni qué hacer. Lo que pensaron es, morimos. Pero hermanos, necesitamos ver que el ser humano es pobre y débil sin Cristo. Pero con Cristo, hermanos, somos fortalecidos. ¿Qué nos trae el fracaso, hermanos? Nos trae sufrimiento, aumenta nuestra fe y nos enseña lecciones. Hermanos, necesitamos entender que el sufrimiento aumenta nuestra fe. A veces la crisis, lo difícil, aumenta nuestra fe. A veces el Señor tiene que presionar ciertas situaciones para que crezcamos. El sufrimiento no nos gusta, pero a veces es necesario. ¿A quién le gusta sufrir, hermanos? No nos gusta. Pero a veces, hermanos, hay que sufrir. Hay que sufrir. El sufrimiento nos trae ansiedad y la ansiedad también nos trae mucha redención en la vida, hermanos. A veces el Señor permite situaciones, hermanos, que hasta creemos que ya estamos en depresión, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Más en esta pandemia hay más casos de depresión, ¿sí o no? Ahora, ¿hay salida para la depresión? ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Hay salida para los problemas financieros? ¿Y quién es? Cristo. ¿Hay salida para nuestras propias familias, para nuestras parejas, para nuestra vida familiar? Es Cristo. Hermanos, necesitamos contar la historia de las segundas oportunidades. El sufrimiento trae la ansiedad, ya lo vimos, el sufrimiento quebranta nuestros corazones duros. A veces, hermanos, nos olvidamos de quién es Jesús. Queremos vivir nuestra vida mucho más fácil.
Es un país de oportunidades y damos gracias al Señor por ellas. Pero a veces, hermanos, tener tanta oportunidad nos aleja del Señor. Mire cuántos hispanos vienen, son cristianos y aquí se olvidan que son cristianos. No van ni a la iglesia, no se juntan, ni oran, se enfrían, se alejan. Hermanos, estamos llamados a trabajar con esta gente. Dice, el sufrimiento quebranta a la familia. A veces, hermanos, nuestra situación le toca a la familia. Es una gran oportunidad ver y detectar qué situaciones hay en nuestra familia, hermanos, porque podemos ofrecer las segundas oportunidades. Y el tercero, hermanos, es que el sufrimiento quebranta un pueblo. Voy a usar de caso El Salvador, hermano. ¿Cómo se sentían, hermano, con todas las malas allá adentro? Era un país, hermanos, 150 muertos diarios. ¿Se pueden imaginar ustedes? 150 muertos diarios. Ahora, hermanos, tiene una oportunidad con el presidente ahora que está haciendo, pues podrá tener todas sus cosas malas o buenas, pero el pueblo está más tranquilo. Metió a 17,000 a la cárcel. 17,000 pandilleros. Ese pueblo está oxigenado, está respirando. Hay oportunidad. Pero, hermanos, hay mucha gente en El Salvador que está orando, que está clamando por una transformación. Dice, el sufrimiento quebranta un pueblo y nuestra esperanza en medio del fracaso, hermanos. Lo mejor de la tormenta, hermanos, es que Jesucristo la empezó y Jesucristo la va a terminar. Debemos de estar claros en esta situación. El Señor está orando, le dice, miren, vayan, y Él empieza la tormenta. Él les iba a enseñar la lección de una oportunidad más. Pero lo hermoso de todo esto es que Él controla la tormenta y la calma. Él manda las tormentas, pero Él las controla. Y a veces se nos olvida, hermanos, que Él es el que controla todas las situaciones de nuestra vida. Segundo, hermanos, confíe solamente en el Señor y Salvador. No confiemos, hermanos, en nosotros mismos. No confiemos en lo que tenemos. No confiemos en lo que otros pueden hacer por mí. No hay mejor cuidado que lo que Cristo hace por mí. Eso sí, tiene cuidado. Siempre hay una oportunidad. No importa dónde estemos, ni hasta dónde hemos llegado. Dios siempre permite otra oportunidad. ¿Podemos pedir auxilio? Sí, es bueno. Debemos de aprender a pedir auxilio, hermano. Debemos de aprender a pedir auxilio. Miren, la iglesia eso hace. Si usted tiene una necesidad, lo que debe de hacer es, ayúdenme. Si ya estamos en un problema, ¿qué hizo Pedro? Auxilio. ¿Por qué? Porque ya estamos. Pero la mano del Señor siempre se va a extender. Siempre hay una oportunidad. Podemos aprender mucho de las tormentas de otros hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros debemos de aprender mucho de lo que a otros les ha pasado. Fíjense que esta iglesia, en la parte americana, tiene muchos ancianos, ¿se han dado cuenta? Hay muy pocos jóvenes, casi nada, y ni un niño. Tiene sus ventajas, sus desventajas, pero hay una gran oportunidad. Las iglesias, mientras más canas tengan, hermanos, más sabias son. Mientras más jóvenes, hermanos, nos cuesta más. Pero hay una experiencia acumulada que debemos de aprovechar. Fíjense que esta iglesia tiene ciertos elementos que podemos ir viendo. El pastor, Dios lo va a ir guiando. Tenemos una iglesia anglo, con muchos ancianos. Tenemos una iglesia hispana, tal vez somos pocos, pero ¿qué podemos hacer? O sea, el Señor está mandándolos con un propósito especial a este lugar. Y tenemos que aprender a cómo trabajar con ellos, tenemos que aprender qué es lo mejor que ellos tienen y cómo ganamos esta comunidad.
¿Cuántos hispanos hay aquí alrededor, hermanos? Busquémoslos y los vamos a encontrar. Porque van a encontrar realmente un oasis. Y ustedes representan ese oasis. Ustedes pueden dar esa palabra de esperanza a todos ellos. Pero podemos aprender mucho de la tormenta de otros. Siempre hay una tormenta que pasar y nos da más experiencia en la vida. Hermanos, siempre vamos a pasar. Y si no ha pasado, espérense, de todos modos le va a llegar. No hay para dónde. Porque el Señor, hermano, nos tiene que pulir de alguna manera. Nos va a presionar. Fíjense ustedes que yo tengo un bebé ya de, bueno, mi hijo tiene para cumplir 6 años y tengo otro de 8 meses. Pero el primero de 6 años, ¿sí? Mi esposa se complicó un poquito en el parto, le dio preeclampsia, se va al hospital, yo andaba de viaje, regresa, él nace, pero nace enfermo, o sea, tenía problemas de respiración, se va al intensivo, está ahí, y hermanos, y uno empieza a pensar, Señor, ¿qué va a pasar? Uno empieza a hacer un análisis de la vida, empieza a pensar, a hablar con el Señor. Y hermanos, yo enseño en el seminario. Y uno enseña que Dios es perfecto, sí, que es todopoderoso, sí, que Él es soberano, sí, ajá, pero cuando todo es para uno, ¿es soberano? Sí, si se lleva la vida de su hijo, sigue siendo soberano, sigue siendo soberano, sigue siendo soberano. Pero cuando usted tiene que vivir esa realidad, se complica. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser empáticos con los que están allá afuera. Nosotros por gracia hemos recibido todo lo que tenemos. Ahora por gracia debemos de ir a este lugar. Esa misma gracia que Dios tuvo para nosotros, esa misma gracia debemos de compartir. 2 cosas para pensar, hermanos. La ventaja del conocimiento doloroso es mucho mayor que la desventaja de la feliz ignorancia. Hermanos, hay cosas que tenemos que aprender con dolor. No hay para dónde. Hay un dicho que dice, uno aprende a amar a Dios en tierra ajena. Y sí es cierto, hermanos. Aprende a amar a Dios en tierra ajena. Pero hermanos, tenemos una oportunidad y compartámosla con otros. Hay una ventaja en el conocimiento doloroso, que es mucho mejor que la desventaja de una feliz ignorancia. Hermanos, necesitamos ver eso. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez, solo que un poquito más inteligentes. Hermanos, necesitamos ir a contar eso allá afuera. Mire, urge, de verdad urge usted. Nuestros hijos se están perdiendo, hermanos. Nuestros primos se están perdiendo, nuestros nietos se están perdiendo, se pierden aquí. Se los traen para acá, según la gloria, aquí se pierden. Tenemos que rescatar a los jóvenes, tenemos que rescatar a los niños, y saben que los hispanos somos buenos para trabajar con niños. ¿Se imaginan si ustedes se enfocan aquí y que tengamos este parque de diversiones aquí enfrente y que los niños vengan aquí? Hermanos, necesitamos pensar en qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y vamos a concluir, hermanos, que un día estaremos solos y tendremos que enfrentar nuestras propias tormentas. El pastor no nos va a sacar de la tormenta, nadie nos va a sacar de la tormenta, solo aquel que murió en el madero nos saca de nuestras tormentas. El fracaso o la crisis es el puente que Dios usa para enseñar una lección y para cumplir su propósito de vida. Hermanos, Dios tiene un propósito especial para cada uno y no nos les vamos a escapar. No vamos a escaparnos. Dios va a cumplir el propósito, nos guste o no nos guste. Y les prometo que es más fácil haciendo caso a pastor. Duele menos. Porque a veces queremos vivir un evangelio light, muy suavecito. Eso es lo que nos ofrecen allá afuera, un bonito show, que vayamos, que ofrendemos y que nos vayamos. No es cierto, hermanos. No funciona así. El Señor quiere un corazón humillado que le sirva, por agradecimiento.
Dice, las tormentas son necesarias, nos enseña a confiar en Jesucristo sin importar las circunstancias. Miren, hermanos, cuando estamos en el Señor, díganme si no se siente rico, si nos quedamos sin trabajo, nos preocupamos, el Señor va a actuar. Claro, como humanos sí, pero hay una esperanza que el mundo no tiene. Pasa algo, no importa, el Señor va a orar. Hay un enfermo, Dios sabe lo que va a hacer. Porque entendemos que Dios tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia. Dice, Cristo es nuestro amigo fiel en medio de la crisis o el fracaso. Hermanos, necesitamos ir a contar rápido esa historia allá afuera. Muchos están en necesidad. Somos nosotros encargados de ir a mencionarles que hay un amigo que les ama. ¿Y el nombre de ese amigo cuál es, hermanos? Jesús. En ese canto, ¿verdad? De los niños. Jesús. ¿Por qué? Eso nos emociona. Y así debería emocionarnos a nosotros contar la historia. Y debemos, hermanos, siempre de estar preparados. No nos confiemos, hermanos. Tarde o temprano, cualquier cosa va a pasar. Pero debemos de estar preparados, hermanos, para reaccionar. El Señor viene, extendió la mano, salvó a Pedro, tranquiliza la barca y llegan a puerto seguros. Y el Señor eso es lo que promete siempre, hermanos, que siempre nos va a llevar a un puerto seguro. Nunca nos va a dejar. Por situación difícil que nos hayamos metido, Él nos va a llevar. Por desobediente, nos va a llevar. Claro, va a pasar un proceso, pero Él va a cuidar de sus hijos. ¿Se recuerdan de ese canto de las 99? No se le va a escapar ninguna, hermanos. No se le va a escapar ninguna, y Él lo dijo. De los que me entregaste, todos, menos del que tenía que perder. Pero de ahí, yo cuido a todos. Y hermanos, cuida de nosotros en cualquier lugar. Nos cuida aquí y cuida a nuestras familias en nuestros países. Pero necesitamos contar la historia, hermanos. Necesitamos contar la historia. Que aún en medio de la situación más difícil, el que murió en el madero nos va a cuidar. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Un privilegio de compartir con ustedes y recordemos de contar esa historia allá afuera. Necesitamos llenar este lugar, hermanos. Necesitamos llenarlo. El Señor usó a 12. Y aquí el Señor nos está llamando ¿a cuántos? 5, 10, 15, los que sean. Pero el Señor, hermanos, les está dando una gran oportunidad que no tienen otros. No tienen otros. Pero ustedes tienen la oportunidad de transformar su comunidad. No es en su nombre, hermanos, sino al que representan a Cristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchísimas gracias, hermano pastor. Un mensaje bastante sobrio, bastante despertante, ¿verdad? Nos despierta para la realidad. Qué bueno escuchar mensajes de que nos traen, aparte del fundamento bíblico y teológico, también nos trae la realidad de lo que estamos nosotros atravesando. Como tal y como lo dice el hermano, que este es un oasis de esperanza. Y luego también de la forma como que somos un faro de luz en esta vecindad que está en tinieblas. Amén. Muchísimas gracias. Nos ponemos de pie, amén. Vamos a despedir con oración. Eterno Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por habernos permitido estar aquí un día más para servirte, Señor, para adorarte. Gracias por la palabra que nos has traído, gracias por la vida del pastor. Señor, rogamos y suplicamos, Señor, que le sigas bendiciendo en su ministerio, que le bendigas abundantemente en los lugares que él va a estar en esta semana y que lo lleves con seguridad a su hogar allá en la ciudad de Guatemala. Gracias te damos, Señor, por este lugar, por esta bendición que nos ha brindado, por el pastor Jesse, por los diáconos de este lugar y sobre todo, Señor, por la membresía de Oasis de Esperanza. Una vez más, todo esto te lo ponemos ante el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Están despedidos. Amén. Manito.